Hola amigos, y el tema es Odebrecht, el diluvio que viene. la verdad detrás de Odebrecht. Ha pasado más de medio año desde que estalló el más grande escándalo internacional de corrupción en la historia. El caso Odebrecht está plagado de sobornos a funcionarios de gobierno del más alto nivel, incluso de por lo menos 12 países, 12, incluyendo, por supuesto, México. Para la multinacional era el modelo de funcionamiento, el modelo como operaba, era su forma de hacer negocios. Y claro, bueno, no faltó el mexicano que les abriera las puertas a nuestra nación. En prácticamente todos los casos, la justicia abrió investigaciones ya y hay funcionarios públicos detrás de las rejas o sujetos ya a procesos judiciales. Pero hay una excepción. Sí, México. Por acá las cosas van, digamos, despacio. Transcurren los días y las semanas y pues no hay avances. ¿Por qué? Si bien se tienen algunas pistas, algunas, formalmente no hay nombres de quienes recibieron los fajos de dólares de la firma brasileña. Eso es lo que indigna, eso es lo que me molesta, lo que le molesta a usted. La verdad desnuda es dolorosa, sin embargo, se asume. Pero en México le tenemos pavor a la verdad. ¿Cómo entenderlo? Estábamos cercanos a las elecciones. Ay, no vaya a ser que el electorado se confunda. El pasado 1 de junio de este 2017 estaba señalado como la fecha en la que se compartirían los nombres que aún faltan en esa investigación. Así lo comprometieron los brasileños, ¿eh? Pero, ¿qué cree? Les hizo así. Horas antes de que se cumpliera ese plazo, la Procuraduría General de Brasil solicitó al Supremo Tribunal Federal no revelar en ningún país los nombres de los involucrados. No. Es decir, el Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó al tribunal mantener la información del caso en absoluto silencio. Eso significa que la justicia brasileña ya liberó el expediente, pero con la condición de que lo mantengan bajo reserva y no se haga del conocimiento público. No nos vayamos a espantar. El argumento que da la Fiscalía es que si llegaran a filtrarse esos nombres que todos nosotros quisiéramos conocer, entonces se perjudicaría la investigación del caso, al menos en México. Déjeme explicar en unas cuantas palabras los alcances de esta mega corrupción, de este mega escándalo. Odebrecht es la empresa constructora más grande de América Latina. Su país de origen, Brasil. ¿Se acuerdan de Pelé, el Mundial de Fútbol? ¿Cómo nos quieren Guadalajara? La samba, las mujeres, las mujeres en Brasil grandotas, así, sí, lástima que tienen poca ropa porque están bien pobres, no sé, pero bueno, a partir de ese 2001, Odebrecht se dedicó a ofrecer sobornos a funcionarios de otras partes del mundo para que a cambio pudiera obtener beneficios y sobre todo grandes contratos de construcción. Las investigaciones indican que el gigante brasileño obtuvo ganancias por varios miles de millones de dólares tan solo en América Latina, sin contar Brasil, donde la empresa desembolsó 399 millones de dólares en sobornos. Pero conforme avanzan las indagatorias, los números se mueven frenéticamente. Leonardo Coutinho, editor de la revista Veja, es uno de los periodistas que más se ha metido en este asunto. Citado por el diario El Universal, el 2 de junio pasado, Coutinho reveló que entre el 2006 y el año 2014, esa empresa brasileña pagó 3.300 millones de dólares en coimas, que es, como le dicen allá, a los sobornos. Odebrecht es objeto de 3 investigaciones, 3 en Estados Unidos, en Suiza y en Brasil. En México no, en México no.
El asunto obviamente sacudió al mundo entero, es un escándalo. Y es que están metidos hasta el cuello funcionarios de Angola, vaya tomándole nota, Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. En el caso particular de México, se establece que entre el 2010, tómenle nota, y el 2014, o sea, implica 2 sexenios distintos, Odebrecht pagó sobornos por más de 10 millones de dólares más, más de 10 millones de dólares a servidores públicos, a cambio de asegurar que se les asignarán pues obra importante. Funcionarios que hasta antes de que este asunto se destapara vivían, que digamos, pues bien, ¿no? Vivían bien. ¿Cómo le digo? La investigación oficial no ofrece nombres, en México no ofrece nombres aún. Solo se refiere a manera de ejemplo al caso registrado en octubre del 2013, cuando Odebrecht aceptó pagar soborno a un alto funcionario de una empresa paraestatal mexicana muy relevante, controlada por el Estado. ¿Cuál será? Pues Pemex. Bueno, donaron ese dinero a cambio de ayudar a Odebrecht a ganar un contratito. El expediente dice de manera textual, y cito textualmente, entre diciembre del 2013 y finales del 2014, o sea, en la presente administración federal, Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas, qué elegante manera de nombrar a la división de sobornos, pagó solo a ese funcionario importante de una empresa estatal controlada por el Estado, ¿bien?, nada más que 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Hay veces que uno no los encuentra en la esquina, tirados. En aquel año, la firma brasileña ganó la licitación de Pemex a través de su filial TAG Pipelines, el tramo 2 del desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato fue por 935 millones de dólares. Ahora permítame retroceder un poco en el tiempo. La investigación estadounidense reveló que en el 2011 se contrató a Odebrecht para la construcción del complejo petroquímico Etileno 21 en Coatzacoalcos. ¿Se acuerda? Veracruz, por poco nos los roban. El complejo más grande en su tipo en toda América Latina. Ese proyecto contó con todo el apoyo de un gobernador que tenía mucha suerte con la lotería, Fidel Herrera. Y por supuesto, ¿le suena Javier Duarte? ¿Le suena el nombre de Javier Duarte? Quien hizo viajes a Sao Paulo con todos los gastos pagados. No sabemos qué gastos más estaban incluidos en la lista. Los brasileños obtuvieron grandes ganancias, obviamente, y seguro lo mismo ocurrió con quienes les abrieron la puerta en Veracruz, a saber. El escándalo comenzó en el 2015 con la captura del millonario Marcelo Odebrecht, presidente del conglomerado brasileño, debido a una investigación de corrupción en Petrobras, la empresa semiestatal o con participación estatal de Brasil dedicada a cuestiones petroleras. Esa investigación de corrupción es conocida o ha sido conocida como Operación Lava Jato, que significa autolavado y no es precisamente de lavar los coches, ¿no? En resumidas cuentas, Lava Jato fue la punta del iceberg, de un iceberg monumental gigante que ahora conocemos como el escándalo mundial de Odebrecht. Marcelo Odebrecht heredó de su abuelo este gigante de la construcción y, ¿qué cree? Fue dar a la cárcel. Don Norberto debe estar retorciéndose en su tumba, su abuelo. A Marcelo, el preso,
Le ofrecieron reducirle la condena de 20 años de prisión a cambio de que confesara los nombres, de que cantara, de que confesara los nombres de los involucrados, funcionarios involucrados en la investigación de los sobornos, de sus múltiples sobornos de su empresa próspera y gigantota. Al principio salió con que no. Lo que diga mi dedito, no. Pero bueno, conforme van avanzando las investigaciones y se ve que la cama en donde está uno preso pues no es muy cómoda y que el baño pues no está muy limpio y que pues no le permiten algunas libertades, bueno, el agua le llegó hasta el cuello y bueno, se decidió a cantar y no precisamente una samba. ¿Sabe cuánto le costó el chistecito a tal Marcelo? 3.500 millones de dólares. No recuerdo una multa más alta impuesta en casos como el que le platicamos. En diciembre del 2016, Odebrecht anunció la firma de acuerdos de colaboración con la justicia por los que se comprometió a pagar en 20 años cerca de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza. ¿A México? No. Por otra parte, Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, se comprometió a pagar 957 millones de dólares. Sumadas ambas multas nos dan esos 3.500 millones de dólares de los que hablamos antes. Bueno, ¿y qué tienen que ver Suiza y Estados Unidos? ¿Por qué investigan el caso? Bueno, de acuerdo con el portal de Animal Político, en el caso suizo, Odebrecht y Braskem usaron cuentas en ese país para transferir los fondos obtenidos por soborno. En el caso gringo, resultó que los dos ejecutivos de Odebrecht actuaron en Miami, solecito, ¿no?, en proyectos ligados a la trama de corrupción. Pero, ¿qué ha dicho el procurador Raúl Cervantes en torno al escándalo Odebrecht en su vertiente mexicana? En una entrevista de televisión el 3 de mayo del 2017, el titular de la PGR aseguró que las investigaciones van muy bien, que no están cruzados de brazos y que han declarado más de 20 personas dentro de Petróleos Mexicanos, funcionarios y exfuncionarios cercanos a la dirección de la empresa, pisos altos, ¿no?, y encargados de asignar 4 contratos de obra pública en 2 momentos históricos distintos. Estamos hablando del final del sexenio de Felipe Calderón y del principio del actual gobierno federal. En febrero del 2017, procuradores y fiscales de 11 países se reunieron en Brasil para coordinar el intercambio de información y aplicar la justicia en este asunto. El jueves 15 de ese mes, los procuradores suscribieron en Brasilia la declaración sobre cooperación jurídica contra la corrupción. Bueno, una cosa es investigar y otra que los morbosos ciudadanos se enteren de los detalles. Eso ya es otra cosa. ¿Para qué quiere usted saber los nombres? No sea chismoso. El 16 de mayo del 2017, la PGR informó que interrogó a Marcelo Odebrecht en el marco de las investigaciones sobre la entrega de sobornos a diversos funcionarios de Petróleos Mexicanos entre el 2010 y el 2014. O sea que la PGR ya sabe. Ay, ¿de quiénes estamos hablando? Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo copia del documento del Supremo Tribunal brasileño en que se consigna una muy seria acusación. El director de la Oficina de Sobornos, tiene otro nombre, pero en práctica es lo que hacía, Hilberto Mascareñas Alves da Silva, señala directamente al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Mascareñas asegura que en noviembre del 2014 recibió la petición de pagar ilegalmente 5 millones de dólares al entonces presidente, así lo refirió, presidente de Petróleos Mexicanos, no se asuste, presidente de Petróleos Mexicanos a cambio de beneficios indebidos. O sea, no dice quién le pidió que hiciera tal cosa, pero sí a quién se los tendría que entregar o se los entregó. Este caso fue publicado por el sitio digital de la revista brasileña Veja. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción,
El documento que guarda esta acusación está firmado por el relator del tribunal, el ministro Edson Fachin, y está fechado el 4 de abril del 2017 en Brasilia. Tengo que decir que la respuesta de Lozoya Austin fue inmediata. Envió una carta a la revista Veja en la que se niega haber participado en esas circunstancias, en esas situaciones de no haber solicitado sobornos. Nadie dijo que lo había solicitado, por cierto, y aclara, cualquier señalamiento en este sentido es una calumnia y difama a mi persona y a mi familia. Me reservo, dice, las acciones legales contra quien incurra en calumniarme sin fundamentos jurídicos. El exfuncionario se reservó acciones legales que no vemos por el momento en ningún lado, porque no se le han fincado propias responsabilidades. Si, como dice Lozoya, la acusación proviene de un chisme, entonces el Supremo Tribunal brasileño opera a base de chismes. Hay que decir también que en ese mes, noviembre del 2014, Pemex amplió un contrato a Odebrecht y le otorgó uno más al año siguiente por 2,000 millones de pesos para una obra complementaria en Tula, Hidalgo. Todos los contratos fueron otorgados sin licitación, por cierto, medio raro el asunto. Ahora bien, fuera de México, ¿cuántas personas han sido alcanzadas ya por el brazo de la justicia en torno a este caso lamentable y penoso? En Brasil, fíjese usted, en Brasil, además del presidente de la constructora Marcelo Odebrecht, más de 70 funcionarios de la empresa se encuentran detenidos y también están soltando la sopa a cambio de que les reduzcan sus sentencias. En uno de sus testimonios, Marcelo Odebrecht aseguró que el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió 4.1 millones de dólares de la constructora. El exmandatario fue llevado a juicio por este caso. También dijo que financió con 16 millones de dólares la campaña presidencial en Brasil de Dilma Rousseff. La agencia Reuters informó el pasado 6 de junio que el máximo tribunal electoral de Brasil inició ese día un juicio por el presunto uso de fondos ilícitos para financiar la campaña electoral de la fórmula que integraron el actual presidente Michel Temer y Dilma Rousseff en el 2014. Financiar con dinero mal habido campañas políticas. Ay, qué ingeniosos los brasileños, ¿no? Pues habría que temer que a Temer esto lo lleve a juicio como presidente brasileño. Una declaración testimonial asegura que el señor Temer, presidente de Brasil, presidió en el 2010 un encuentro en el que presumiblemente solicitó a Odebrecht un pago ilegal de 13 millones de dólares. El mandatario acepta la reunión, pero niega el pago de sobornos al Partido Democrático. Aquí en América Latina los partidos son bien derechos y no son corruptos. Como sea, en Brasil la justicia avanza, En Panamá, según documenta CNN en español, 36 personas están procesadas, entre ellas 22 panameñas, 13 brasileñas y un estadounidense. La Procuraduría General de la Nación pidió a la Interpol expedir ficha roja contra 2 hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quienes figuran entre los requeridos por la justicia. En Guatemala, el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti están bajo investigación, aunque ya estaban presos desde el año 2015 por otros casos de corrupción. En Perú, la Fiscalía Anticorrupción dictó prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, actualmente prófugo, qué raro, y contra el gobernador en funciones de Callao, Félix Moreno, así como contra 3 exfuncionarios más que ya están detenidos. Los expresidentes Alan García y Ollanta Humala ya declararon sobre este asunto. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que daría todísimo, todo su apoyo a la justicia para castigar a quien había recibido sobornos de Odebrecht. Como jefe de Estado le doy todo mi apoyo al Ministerio Público
y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht y vayan a la cárcel los responsables. Pero ¿cuál cree usted que fue el primer nombre que surgió en el caso de Venezuela? Acertó usted, sí, efectivamente, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. En mayo del 2017, Univisión Noticias dio a conocer que la testigo protegida de la justicia brasileira, Mónica Moura, afirmó que cuando Maduro era canciller recibió 11 millones de dólares de Odebrecht. Agregó que con ese dinero se pagó a los asesores de imagen en la campaña de reelección de Hugo Chávez durante los años 2011-2012. En Argentina, quien ha sido señalado es Julio De Vido, ministro de Planificación de la expresidenta Cristina Fernández. También se abrió una causa contra Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, ni tan inteligente. Bueno, finalmente en Colombia se encuentran detenidas o aseguradas 4 personas. El excongresista Otto Nicolás Bulabula, lo han de ver fastidiado durante toda la primaria, Bulabula, pero era un conjunto musical, con debido respeto, por supuesto, y el ex viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, así como 2 empresarios. También está señalado el presidente Juan Manuel Santos por haber recibido financiamiento de Odebrecht para su campaña política del 2010. Si se produjo, fue a mis espaldas, así dijo Santos el 14 de marzo del 2017. Quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. A estas alturas del tema, le tengo que jurar, yo le aseguro a usted que yo no he recibido dinero de Marcelo Odebrecht. ¿Tú recibiste de Marcelo? ¿No? ¿Tú recibiste dinero de Odebrecht? No, sí, que lo castiguen. Alguien tendrá que responder seguramente. En todas partes la justicia se abre paso. Hay nombres y procesados. Y en México, la Fiscalía brasileña detectó un presunto pago en 2 partes por $380,000 para ganar la construcción de la presa Francisco J. Mújica. ¿Le suena, verdad? Sí, en Michoacán. Esto fue en febrero del 2010, de acuerdo con un expediente oficial obtenido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y fue publicado hace algunas semanas. La presa se entregó sin terminar, debo de suponer que sin agua, ¿no? Pero no, y con defectos a inicios del 2013 con un costo de 3,000 millones de pesos. La misma organización anticorrupción afirma que tan solo en México las ganancias de Odebrecht suman 1,429 millones de dólares. Nótese que lo poco que sabemos no proviene de la PGR ni de instancias de gobierno nacionales. Me imagino que esperarán a tener el expediente completo. Quizá no nos querrán mostrar la verdad desnuda, que digamos, hay que tener pudor, ¿no? ¿Pudor o temor? Amigo y amiga, el tema es que con las pruebas de los sobornos que mandó la Fiscalía de Brasil, el interrogatorio que la PGR realizó al presidente de Odebrecht y la declaración de altos funcionarios de Pemex, varios de ellos, seguramente ya se tiene el expediente que digamos casi completo, ¿no? Que es solo cuestión de, pues, a ver si a lo mejor ahorita saliendo ya nos enteramos del asunto. Es cuestión de tiempo y voluntad política, voluntad política para saber quién o quiénes en México se mancharon las manos con esos 10.5 millones de dólares en sobornos para beneficiar a Odebrecht y su filial Basquem, que por cierto, déjame decir, si dijeron que 5.5 millones al presidente de la empresa paraestatal y dicen que
entregaron por lo menos 10 millones, ahí hay un faltante, ¿eh? Nosotros no lo tenemos. Si en los demás países involucrados en este escándalo se han atrevido a investigar y procesar a funcionarios incluso de muy alto nivel, incluidos expresidentes, ¿qué pasará aquí en nuestro país, en México? ¿Tendrán el valor o les vale? Nos vemos la próxima semana.